Me da mucho gusto estar aquí en una sesión más de México contra COVID. Hoy vamos a tener la oportunidad de presentar a un gran amigo, al doctor Alonso Morales. Aún contra la cara de informal que ustedes le verán, es un buen profesional. Me da mucho gusto que haya aceptado participar con nosotros. Él va a hablarnos de cómo diferenciar cuando la tristeza se convierte en depresión. Les envío un saludo desde el puerto de Veracruz. Hace mucho calor por aquí, pero bueno, ya estamos esperando para el transporte para regresar a la Ciudad de México. Y pues bueno, igualmente les agradezco mucho su interés por estar en esta iniciativa. Y pues bueno, cedo la palabra al mismísimo doctor Morales. Muchísimas gracias al doctor José Javier Mendoza por la invitación. Yo siempre encantado de hablar de estos temas de actualidad y más pues cooperar con la causa de la información en la salud mental. Yo me presento, yo soy el doctor Alonso Morales Rivero. Es un gusto estar con ustedes en esta campaña de México contra el COVID. Yo soy egresado del Instituto Nacional de Neurología y tengo ahí también la especialidad en neuropsiquiatría por el mismo instituto. Bueno, pues el tema de hoy es cómo saber si mi tristeza es depresión. Me parece un tema muy oportuno, muy importante a tratar en estos tiempos de pandemia. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de la otra pandemia. Les voy a cambiar la manera de entender la depresión, la manera de entender la infección por COVID-19 y al final a cambiar un poco la manera en la que nos enfrentamos a estas enfermedades, a darles nuevas habilidades para que se conviertan en mejores clínicos y para que tengan un mejor desempeño con los pacientes de COVID o con toda la situación que está relacionada con esto. Pero antes déjenme contarles una historia. Cuando desató esta pandemia, todos creímos que el virus era un virus respiratorio, era un virus que ocasionaba problemas solamente como una gripa, incluso se llegó a pensar que no iba a llegar a mayores. Sin embargo, la realidad es que el revés nos dio la cara. Fue muy interesante entender cómo este bicho ha ido evolucionando y al final, en este año, comprendimos que el COVID es más que una enfermedad respiratoria. Fue ahí cuando entendimos que es capaz de desencadenar la otra pandemia y que los síntomas neuropsiquiátricos asociados vienen de la mano, ¿no? Pero esto no lo digo yo, esto ya está bien descrito y a lo largo de la próxima hora les daré algunas de las impresiones que tenemos acerca de este tema y espero que les sea de utilidad. Primero hablemos de salud mental. ¿Qué es salud mental? ¿Qué modifica la salud mental? Principalmente el estrés, una palabra de moda, una palabra que utilizamos a veces hasta de manera sinonímica con otras emociones. Y el estrés no es solo más que las reacciones internas de un ser vivo ante la necesidad de adaptación. El estrés cambia esto. A mí me gusta mucho la gráfica de Yerkes-Dodson porque la ley de Yerkes-Dodson habla acerca del performance y el arousal, es decir, del desempeño y el nivel de activación que necesitamos. Y la realidad es que sabemos que los pacientes o las personas, no necesariamente los pacientes, mientras más activación tengamos, nuestro desempeño va a ser mejor. Es decir, si nos presionan un poquito, eso siempre hará que nosotros demos lo mejor de nosotros o que obtengamos los mejores resultados. El problema es cuando llegamos a un punto de inflexión en el cual esa área específica que está relacionada con el arousal óptimo o con la activación optimal cambia y entonces empezamos a experimentar síntomas de ansiedad. Los estresores en la pandemia, por supuesto, laborales, económicos, sin duda, ¿no? Muchas personas desafortunadamente perdieron su empleo o disminuyeron sus ingresos económicos. El duelo por estar enfermo, el duelo por perder un ser querido, simplemente el duelo de no poder salir de vacaciones para mucha gente, o el hecho de haber cambiado los planes, la enfermedad propiamente dicha, el padecimiento, el propio COVID y otras patologías que sufrieron, al igual que la salud mental, digamos, una falta de atención porque todos los servicios se volcaron al COVID. Y, por supuesto, pues los desastres, ¿no? Los desastres naturales, los desastres de salud, como esta pandemia.
en la pandemia, ¿qué nos hace o qué nos empezó a hacer sufrir y experimentar emociones desagradables? La conducta ajena, la frustración frente a no se pone el cubrebocas, se fue a una fiesta, este tipo de cosas, ¿no? Me encanta esta nota que salió a mediados del año pasado de organizan reuniones para contagiarse y volverse inmunes al virus, ¿no? Y que nosotros lo veíamos en perspectiva y decíamos, pero ¿qué están pensando, no? En creencia de que una vez contagiado uno adquiría inmunidad. Los factores laborales, por supuesto, juegan un papel fundamental porque aquellos que estamos personales de salud definitivamente hemos estado en una sobrecarga tremenda a todos los niveles, todos los médicos, enfermeras, camilleros, personal de laboratorio, ha sufrido una sobrecarga tremenda de trabajo y otras áreas también que no son de la salud y que han tenido que sobrellevar esta parte. Y por otro lado, aquellos que han perdido su trabajo, el propio aislamiento social, ¿no? Estos cambios y esta restricción. El día que el mundo se paró, decían las notas de los grandes rotativos y mostraban fotos de las grandes ciudades completamente vacías, la sobreinformación, las noticias falsas y por supuesto el duelo, ¿no? que hablaremos más adelante. Nuestras preocupaciones ante el coronavirus, el estado de salud propio, nuestra propia monitorización, la experiencia de estar continuamente en autoobservación. Durante los primeros meses de pandemia, el famoso SICOVID fue una situación que persistió de manera importante. Continuamente teníamos pacientes que experimentaban estos síntomas. El estado de salud de nuestros seres cercanos, el riesgo a que se enfermen, se contagien, conseguir una cama, la necesidad de alimentos y cuidados médicos también por las diferentes cuestiones. Y el aburrimiento y la frustración de no estar conectado a la rutina habitual de la vida, ¿no? Eso también modifica la salud mental, ¿no? El Zoom y todas estas plataformas se han vuelto nuestros mejores amigos y hay una frase que me encanta que es, la vida online también es un factor estresor, ¿no? COVID, ergo Zoom. ¿Qué emociones puedo sentir en el proceso? Por supuesto que asco, miedo, sorpresa, alegría y enfado. ¿Por qué escojo estas? Porque son las 6 básicas, son las 6 a partir de cuál se derivan el resto de las emociones. Aquí tenemos una combinación de cómo la tristeza puede dar un abanico y un colorario bastante amplio de otro grupo de emociones y que no necesariamente son negativas. ¿Para qué sirven las emociones? Las emociones preparan al cuerpo a la acción a través de iniciar un plan de respuesta autonómica, promueven una manera flexible y eficiente para responder a los estímulos dados, que está básicamente determinado por la experiencia personal del individuo, dan una motivación para responder, facilitan la comunicación de nuestro propio estado de ánimo y nuestra respuesta, facilita el bonding social, es decir, la unión y la cohesión social, influye en la evaluación cognitiva de los estímulos y facilitan o aumentan la memoria para ciertas cuestiones específicas. Es bien sabido que nosotros recordamos mejor aquellos eventos que son más agradables o menos agradables. Entonces, si se fijan, las emociones no son malas. Las emociones tienen bastantes funciones y el tema de hoy y el que nos trae a colación es la tristeza, ¿no? La tristeza es una emoción básica que es una respuesta natural a una pérdida o a un resultado inesperado o a una situación simplemente adversa. Habitualmente es momentánea, transitoria y pasajera y su objetivo es el replanteamiento, es decir, replantear, reestructurar, revalorar las circunstancias que nos llevaron a, digamos, percibir esta tristeza, ¿no? Y pongo la imagen clásica de esta película, porque me gusta mucho el mensaje que hablan de ahí, ¿no? De cómo los siguientes momentos se pueden originar a partir de la tristeza. Entonces, el equilibrio de las emociones es necesario cuando no afecta las actividades cotidianas. El problema radica si esta tristeza que se siente empieza a ser parte de una entidad clínica mucho más compleja y que tiene que ver con otros fenómenos clínicos significativos como la depresión. La depresión es la alteración anormal y mantenida del estado de ánimo triste, con descenso del humor y afectación en la calidad de vida. La depresión la hemos hablado y seguramente en muchísimos foros, en este en particular
Me gustaría hacer una perspectiva relacionada y establecer que la depresión tiene síntomas cognitivos, es decir, de pensamientos, síntomas afectivos, que tienen que ver con el estado de ánimo y, por supuesto, síntomas somáticos. Es decir, la depresión es capaz de inducir otro tipo de alteraciones en el cuerpo de muy variada índole. Y todos estos juntos dan lo que nosotros conocemos como en el constructo del trastorno depresivo mayor. Los síntomas afectivos clásicamente son la tristeza, la irritabilidad, la falta de capacidad para disfrutar las cosas, la apatía, la falta de reactividad de estímulos y los síntomas afectivos. Los síntomas somáticos, por otro lado, son todos los que tienen que ver con alteraciones en el cuerpo, como alteraciones en el peso y apetito, sueño, energía, psicomotricidad, algunas alteraciones sexuales y quejas corporales de manera muy importante. Estos pacientes se pueden quejar de muchos síntomas somáticos y la parte de los síntomas cognitivos que no necesariamente tienen que ver solo con memoria, aprendizaje, atención y lenguaje, sino también con la situación de concentración y atención, con la visión negativa que estos pacientes pueden tener, con ideas de culpas y minusvalía, y los clasificamos en estos síntomas cognitivos porque al final son pensamientos. La Organización Mundial de la Salud habla de que hay 322 millones de personas con depresión en el mundo y que de esas 322 millones, 800,000 muertes estarán asociadas a suicidio en este pool de pacientes, que es un número para nada despreciable, 322 millones de personas. La prevalencia a lo largo de la vida de la depresión es del 12%, pero el deterioro de la enfermedad es equiparable prácticamente a cualquier enfermedad crónico-degenerativa. Es decir, que esta patología está total y absolutamente asociada a otras cosas que pueden ser muy similares. Es decir, en los tiempos en los que yo iba a la escuela de medicina, las reinas de las enfermedades degenerativas era la hipertensión arterial, la diabetes, y ahora la realidad es que sabemos que la depresión está escalando, 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 y que la discapacidad que puede ocasionar es sumamente grave. Así que hay que tenerla en cuenta. La carga global de enfermedad en México, me encanta esta iniciativa del Global Burden of Disease, que es un grupo de investigadores que recolectan datos epidemiológicos y los establecen en días ajustados por discapacidad y días al año ajustados perdidos por discapacidad. Pero vemos cómo esto tiene una clara tendencia al aumento, como en México seguimos enfrentándonos a este problema. Y yo he oído por ahí, claro, pues en Latinoamérica y los mexicanos y los pueblos latinoamericanos en general son muy alegres. Y la realidad es que sí, de alguna manera tenemos esa etiqueta, pero lo que es una realidad es que no. En México también ya estamos viendo este problema, cómo se está incrementando, cómo está creciendo, y es sumamente importante tenerlo en cuenta para poder responder de manera positiva a la pandemia que está aquí, no que se nos viene, que está aquí. En el contexto de nuestro país, fíjense, 8.8 de los mexicanos han presentado por lo menos un cuadro depresivo en algún momento de su vida. Y las cifras de la depresión ha ido migrando, ¿no? Clásicamente se asociaban a estados del sur y centro, pero fíjense cómo es interesante que se ha ido hacia arriba, por ejemplo, hacia Chihuahua, hacia Jalisco, hacia otras áreas específicas de la República Mexicana. Esto habla del dinamismo epidemiológico que esta enfermedad tiene y de cómo se pueden ir intrincando diferentes circunstancias para ocasionar esta trastorno. Nosotros los psiquiatras tenemos muchas maneras de diagnosticarla. Yo utilizo una tal vez de las más prácticas, a mí me parece muy cómoda, que es la clasificación del Manual Diagnóstico para Enfermedades Mentales o DSM-5. El trastorno depresivo mayor implica que los pacientes tengan por lo menos en un periodo de más de 2 semanas, más de 5 síntomas con un cambio en el funcionamiento previo. Esto implica que los pacientes tengan ánimo triste,
anedonia, disminución del apetito o el peso, insomnio o aumento en la somnolencia, agitación o retraso psicomotor, fatiga, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, disminución en la capacidad de concentración, pensamientos de muerte. Y yo siempre he creído que la mejor manera de entender estas cosas es con dibujos, con caricaturas. Y aquí lo tenemos. Para poder decir que un paciente está deprimido, tiene que tener al menos estas condiciones: estar deprimido o tener apatía o pérdida del interés. Y que se sumen 4 de estos: cambios en el peso, problemas en el sueño, agitación o retardo psicomotor, fatiga, ideación suicida, fallas ejecutivas que se pueden manifestar como alteraciones atencionales, culpa o sentimientos de minusvalía. Esta es la manera en la que se debe de entender la depresión. Vamos a hablar ahora, hasta que tengamos ya una perspectiva clara de qué es la depresión, cuál es su principal diferencia con la tristeza. Bueno, ¿qué está pasando con la depresión y el COVID? ¿Qué ocurrió? ¿Se modificó? ¿No se modificó? La realidad es que este dato ya lo tenemos todos muy claros. Todos los que nos dedicamos a estos temas de salud mental lo tenemos muy bien definido. La CDC, que es el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos, reporta algunas cifras verdaderamente escalofriantes. En su encuesta que levantan esta organización, en el semestre de enero a julio del 2019, la prevalencia más o menos estimada en la encuesta que se levantó fue del 6.6% de depresión. De enero a julio del 2021, esta misma encuesta demostró que la prevalencia era del 29.6%. Fíjense nada más el aumento exponencial tan importante que se obtuvo gracias a este factor llamado pandemia. El coronavirus propiamente y un montón de factores que vamos a ver más adelante, pero hay un cambio puntual en la cantidad de casos que están detectados con depresión. En este estudio, que me parece igual muy importante, ¿no? Un seguimiento a 6 meses de las secuelas psiquiátricas y neurológicas de más de 230,000 sobrevivientes del COVID-19. Es una cohorte prospectiva, y fíjense, solamente obtengo este extracto de este magnífico trabajo, que es justamente los desórdenes del afecto. Cualquier desorden del afecto en los pacientes sin hospitalización, con hospitalización en unidades de terapia intensiva y con hospitalización en pacientes que hayan tenido encefalopatía secundaria a la COVID-19. Y fíjense cómo es muy interesante, cómo la prevalencia varía en todos los pacientes del 23%, pero mientras más grave hubiese sido digamos, la causa de hospitalización, asumiendo que en UTI iban los más graves, que los encefalopatías eran cuestiones graves, muchos más riesgos existen de padecer estos síntomas. Además de que los pacientes que no tenían y que iban a tener su primer episodio, la verdad es que no es para nada, se acerca a las cifras de entre 8 y 12%, o cualquier trastorno del ánimo interesantemente. Lo que quiere decir es que el COVID está jugando un factor de riesgo muy importante para entender qué tiene que ver la depresión y el COVID. En este trabajo tremendo del doctor Gennaro Massa, vemos que el 56% de los pacientes que sobrevivieron al COVID-19 tuvieron algún trastorno psiquiátrico en diferentes prevalencias. Pero de todos esos pacientes, el 31% tenía síntomas. No es nada despreciable. Estamos hablando de que 1 de cada 3 pacientes recuperados de COVID o que cursó por el COVID va a tener depresión. Es una cifra alarmante. Estamos hablando de 1/3 de la población clínicamente enferma que padeció la COVID-19. La pregunta del millón: ¿por qué aumentaron los casos de depresión en esta pandemia? Respuestas hay variadas y el objetivo de la siguiente parte de esta charla es llevarlos un poco a justo tratar de dilucidar cuáles son estos factores
que tienen que ver con el aumento de la depresión. Y por primero quiero establecer esta imagen que me parece muy interesante. El aislamiento social, el encierro, el cambio en la manera en la que vivíamos nuestra vida, el cambio de rutina, la asignación de nuevos roles en nuestro trabajo, el home office, la incapacidad de visitar a los seres queridos, o simplemente el encierro autoimpuesto por cuarentena, o el encierro que se impuso por ser pues de un grupo etario vulnerable, cambia por completo la manera en la que entendemos. Es un estresor, dejamos de hacer las cosas que nos gustan, dejamos de hacer las cosas que creemos importante, se nos cambió la manera de entender el trabajo. Es importante saber que muchos de las personas tenían la idea de que el trabajo era algo que se llevaba de 8 a 6 y listo, con 2 horas de comida, cuando en realidad se migró a casa. Esto generó muchísimos factores de estrés. La sobreconvivencia también fue un factor que jugó un papel importante. No, para nada estamos diciendo que eso sea una situación mala, ¿no? La sobreconvivencia en familia, sin embargo, como todo sistema que puede presentar una situación de desgaste, puede ocasionar síntomas de muchísimo estrés. Otra gran situación fue la nueva normalidad, ¿no? Ese término que a mí me pareció muy chistoso porque era la nueva normalidad, cuando en realidad ya no iba a ser la nueva normalidad. Ahora hablamos de la normalidad, hablamos de la normalidad al 100%, es decir, ya nadie concibe estar en un espacio sin cubrebocas, ya nadie concibe estar en espacios aglomerados, de manera voluntaria, por supuesto, ¿no? Ya nadie concibe no seguir estas medidas de higiene personal, toma de temperatura, lavarse las manos, uso de alcohol en gel. Y para eso, pues la estrategia de la sana distancia, que también genera estrés, es decir, ahora tenemos que mantenernos aislados completamente, no solamente dentro de casa, sino cuando salgamos, y eso genera mucho estrés y mucha tensión y muchísimas cuestiones que pueden hacer que el paciente o las personas experimenten estas emociones desagradables. Por otro lado, el propio COVID, es decir, las medidas de restricción, las medidas que se aplicaron para el control epidemiológico, pero también, por otro lado, tiene todo que ver el propio virus, la propia infección por COVID-19, como lo vimos de manera preliminar, está completamente asociada a cambios importantes que son responsables de la inducción de síntomas depresivos en estos pacientes. Entonces, tenemos un verdadero complejo en el que se elaboran, por un lado, pues las respuestas a las estrategias de protección de salud pública como el aislamiento, la sana distancia, y por otro lado, aquellos que se infectan pueden desarrollar síntomas neuropsiquiátricos a partir de mecanismos fisiopatológicos primarios que vamos a estudiar más adelante. El COVID, como lo decía, el propio COVID se ha asociado a una cascada inflamatoria de manera desmedida que tiene que ver con modificaciones a muchísimos niveles. Es una enfermedad que no solamente, como lo dije al principio de la charla, es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad que tiene que ver con inflamación, es una enfermedad que ataca el endotelio, es una enfermedad que ocasiona muchísimos problemas a muchísimos niveles, y los trastornos neuropsiquiátricos no están exentos de ser una consecuencia directa de la infección post-COVID. El famoso Long COVID Syndrome o el síndrome post-COVID, ya bien descrito, ya bien establecido, en el cual los pacientes desarrollan alteraciones cognitivas o de fatiga o síntomas psiquiátricos asociados a una exposición ya con cierto tiempo por el COVID. Este es uno de los cuadros que más me gusta para explicar justo esta parte. Las manifestaciones neuropsiquiátricas del COVID que fueron perfectamente dibujadas por el doctor Smail Jansen. Y me gusta mucho esto porque de nuevo viene a colación todo lo que hemos venido mencionando acerca del estrés, pero me gustaría hablar un poco, y lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible, acerca del rol que tiene la propia infección en el desarrollo o en la génesis de los síntomas depresivos asociados a COVID. Por un lado,
tenemos que el COVID ocasiona una cascada de inflamación tremenda, tremenda, tremenda. El estrés de la infección ocasiona una cascada de inflamación muy importante que genera síntomas proinflamatorios, perdón, citocinas proinflamatorias, es decir, sustancias que producen las propias células para ocasionar muerte celular por varias vías. Y esta muerte celular por varias vías al final se traduce en muerte de neuronas. Esto ocasiona que las neuronas se mueran y esto hace que si las neuronas se mueren, entonces las estructuras en donde están las neuronas empiezan a fallar. Es como si empezáramos a quitarle los ladrillos a una barda y la barda no resiste más, da de sí y se cae. Esta alteración estructural altera áreas muy variadas como el estriado, la cumbre, el semicampo, la amígdala, los núcleos del Raphe, que tienen que ver con estructuras de regulación emocional muy importantes. Estas mismas lesiones están asociadas a centros de producción de los principales neurotransmisores como la dopamina, glutamato, GABA, y ya por el lado tenemos el primer daño. Por el otro lado, estas mismas citocinas inflamatorias ocasionan que se altere la transmisión a nivel neuronal y esto provoca que haya alteraciones en los diferentes neurotransmisores desde la señalización de neurotransmisores y entonces al final, aquí en medio, con nuestro colega el cerebro, se hace un sándwich de disfunción entre las estructuras que están sufriendo por el estrés oxidativo de las citocinas proinflamatorias y la propia alteración de los neurotransmisores que están sufriendo por sus cambios en la señalización. Y entonces ahí viene esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué hago si yo tengo alguno de estos síntomas? Ya hablamos de la depresión, ya hablamos de todas estas circunstancias o situaciones que pueden estar asociadas a estos problemas de pandemia. Recuerden, a modo recordatorio, otra vez, tristeza o pérdida del placer y síntomas que tienen que ver con apetito, sueño, capacidad ejecutiva, o capacidad de poner atención, que se distraen, ideas de minusvalía y cosas de eso. Pero la condición sine qua non es tristeza o incapacidad de experimentar placer. ¿Qué hago si yo tengo alguno de estos síntomas? Me parece que esto es muy importante porque el objetivo de esta plática primero es sí reconocer la enfermedad en el otro, pero también aprender a reconocer cuando uno necesita ayuda. Por supuesto que ya no son los tiempos iniciales de pandemia, pero sigue siendo un gran tema que me parece muy pertinente tener en mente. Primero, acepta tus emociones. Eso es lo más importante. Es lo más importante que yo les recomiendo a todos los pacientes y a todas las personas. O sea, no tiene nada de malo sentirse mal, no está mal sentirse mal, como dice esa frase. No hay que tratar de ocultar o negar las emociones, no hay que tratar de disminuirlas o disimularlas, hay que reconocer que algo no anda bien con nosotros y que algo no está funcionando bien y que necesitamos pedir ayuda, que necesitamos acercarnos a alguien. Entonces, acepta tus emociones, acércate con las personas que consideres, compártelas, no hay que ocultarlas, ¿no? Y esta es mi segunda recomendación, acércate a tu red de apoyo. Todos nosotros tenemos una red de apoyo muy importante, todos nosotros tenemos un grupo de personas en las que podemos, digamos, echar a andar toda esta situación de amistad o de familia, y yo recomiendo siempre distancia física sí, distanciamiento emocional no. Hay que estar cerca de la gente que nos importa, pero no de una manera que ponga en riesgo nuestra salud. Monitorízate y cuídate. Detecta que algo anda mal, y si detectas que algo anda mal, puedes utilizar alguno de estos tips de la Organización Mundial de la Salud para mejorar tu salud mental. Ejercítate. Claro, el ejercicio es una de las medidas más eficaces para la regulación emocional en este tipo de cosas. Está demostrado que de 15 a 20 minutos de una actividad física intensa son suficientes como para que el cerebro haga un barrido y se deshaga de todas estas digamos, sustancias negativas proinflamatorias, o incluso para ayudar medio a despejar la mente, como se dice de manera muy coloquial. 2, disfruta paseos con la familia y los amigos.
es muy de lo que habíamos dicho hace rato, distanciamiento emocional, no distancia social. Sí, hay que ahora ya con las vacunas, con todo esto podemos tener eventos un poquito más importantes. Duerme 8 horas al día, eso es muy importante. El sueño juega un papel fundamental para poder, digamos, tener una buena salud. El sueño es una área completamente reparadora. Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Por supuesto que tiene funciones espectaculares y en la pandemia hay que intentar dormir lo más que se pueda durante la noche, por supuesto. Habla de tus sentimientos con alguien de confianza. Es muy a favor de lo que decíamos. No hay que nulificar, hay que entender y descubrir que las emociones son algo que se puede enfermar y que no está mal sentirse mal y pedir ayuda. Y pues busquen ayuda profesional si es pertinente, psicólogos, psiquiatras. Afortunadamente hay algunos en este país que estuvieron trabajando en líneas de atención salud mental, y si no, pues siempre se puede acudir con alguien de cercanía. Y la otra parte que parece como muy repetitiva, pero es comer sano, tratar de llevar una dieta balanceada, equilibrada. La pandemia seguramente a muchos de nosotros nos dejó estragos y en forma de algunos kilos extras, pero no es pretexto para no activarse. Los 8 consejos que dan la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica me parecen fenomenales, porque si bien están enrolados y, digamos, alineados con los mismos consejos que yo les dije con anterioridad, estos justos consejos me parece que dan una perspectiva un poquito más clara, ¿no? Primero, eviten el exceso de información. Estar al día está bien, pero también pónganse un límite. Tampoco se trata de estar revisando las 24 horas las últimas actualizaciones acerca de las vacunas o el COVID. Eso hay que aprender a dejar ya también eso. Manténganse conectados socialmente, por supuesto que a través de las redes sociales o del teléfono, de reuniones online, pero tratemos de evitar esta infodemia y tratemos de remitirnos a situaciones que tienen que ver más con el esparcimiento personal. Establezcan una rutina, eso es muy importante, establezcan una rutina que incluya una alimentación saludable en casa, que incluya ejercicio, pues ya entendimos la pandemia de manera diferente, sino en casa, en algunos otros lados, y actividad intelectual. Yo tengo muchos pacientes que durante la pandemia aprendieron a hablar un idioma nuevo, aprendieron a cocinar, aprendieron a hacer muchas cosas. Es una buena manera también de mantener la mente ocupada. Mantengan una rutina de sueño. Entiendo que muchos de nosotros, ahora ya no, porque el tránsito ha dejado ver sus horribles estragos, pero aquellos que todavía tengan la oportunidad de trabajar en casa, mantengan una rutina de sueño, acuéstense y levántense a la misma hora cada día y traten de pasar en la cama, durmiendo entre 7 y 8 horas. Extremen la limpieza, dúchense a diario, lávense las manos con frecuencia, pero tampoco ya no a un nivel frenético que perpetúe este miedo continuo a la infección. Sean conscientes en qué están ayudando. Nosotros como personal de salud creo que tenemos muy claras cuáles son nuestras funciones y cuál es nuestro granito de arena en todas estas estrategias. Hay que ser creativo, hacer algunas cosas para que las que habitualmente no se tiene tiempo, ahora en la pandemia ya las tenemos y aprendan a relajarse. Hay muchas técnicas de mindfulness. En el YouTube ya se puede encontrar cualquier clase, siendo redundantes, ustedes pueden encontrar cursos prácticamente de cualquier cosa, y si le cuesta trabajo, haga ejercicio y disfrútelo. Una recomendación personal que no está sustentada en ninguna revista científica importante, pero que yo siempre les recomiendo a los pacientes: apaguen sus notificaciones. Hemos aprendido a vivir amarrados, miren, de este teléfono y del que tienen ustedes en su mano. Y entonces el teléfono se hizo para hacerle la vida más fácil a nosotros, no a los demás, ¿ok? Entonces muchas veces vivimos atados y el teléfono está diseñado para que lo volteemos a ver cuando él quiere. En la pandemia, las notificaciones y esta sobrecomunicación en la infodemia ocasionó que los pacientes y las personas aumentaran sus tiempos de pantalla notablemente. Aprendan a ver el teléfono y sus cosas cuando ustedes quieran y no cuando el teléfono se los pida. Una de las mejores recomendaciones para empezar a desintoxicarse de la vida digital es apagar las notificaciones del teléfono, de todas las redes sociales y, por supuesto, de todos los tipos de mensajería posibles. Claro es que si trabajan en un lugar en donde los correos son importantes,
pues pueden entrarlo a revisar con cierta regularidad. Ustedes necesitan 3 hobbies, dicen los de House of Leaders. Uno que los mantenga creativo, uno que los mantenga en forma y uno que les ayude a hacer dinero, ¿no? Entonces, si su trabajo lo disfrutan, si hacen ejercicio y si están creativos todo el tiempo, la pandemia será mucha más llevadera. Pero solicita ayuda profesional cuando detectes estos síntomas y las medidas que has aplicado no son suficientes. Entonces, sin problemas, hay que acudir al psiquiatra o al psicólogo o a cualquier profesional de salud mental para recibir la atención pertinente al respecto. Recordar que estos síntomas son sentimientos intensos de culpa, ideas de querer morir, síntomas somáticos, la ira incontrolable, el abuso de sustancias y claramente la depresión. Y ahora, ¿qué hago si detecto un paciente con estos síntomas, ¿no? Aquí es donde está lo interesante. O sea, ya les di algunas estrategias para automonitorizarse. Pero si ustedes detectan un paciente o una persona con estos síntomas, ahora les voy a dar los siguientes pasos que pueden seguir para que lleven a bien su práctica clínica o médica o paramédica al día a día. Son muy similares. Recomiéndale que evite el aislamiento social. El dolor posiblemente sea el mismo, pero en compañía se lleva mejor, con las medidas adecuadas, claro. Lo que quiero decir es que hay que ayudarle a reconectarse con su entorno social y a buscar red de apoyo. Fíjense cómo yo no estoy hablando hasta ahorita de ninguna intervención farmacológica. Hay que ayudarle a que el individuo se reintegre a su red social y reconecte con su parte humana. Valida. Eso es muy importante. Como personal de salud a veces obviamos, decimos, sí, es por lo mismo. No, hay que aprender a validar. Hay que tomar un tiempo para ser empático, para escuchar y validar las emociones de los pacientes, ¿no? Entiendo que te sientas triste, usando frases tan sencillas como lamento mucho o simplemente asintiendo con la cabeza, es una manera de escuchar activamente y validar a la persona que uno tiene enfrente. Decir, entiendo que estés deprimido, entiendo que la estés pasando mal. Es muy importante validar, tomarse un tiempo para ser empático y escuchar las emociones de los pacientes o de las personas que se nos acercan. Identifica si sus síntomas están ocasionando alguna disfunción importante. Si tiene ideas o sentimientos de culpa intensos, ideas de querer morir, síntomas físicos, ira incontrolable, abuso de sustancias o depresión, hay que mandarlo. O sea, hay que tomar acción, hay que identificar estos e iniciar. Eso es muy importante. Inicia el tratamiento. Si puedes, si eres médico, si tienes una cédula profesional que te dé la oportunidad de prescribir, inicia el tratamiento. Doctor, no sé con qué se inicia el tratamiento. Se inicia con cualquier antidepresivo. Yo de preferencia les recomiendo que utilicen ISRS, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. ¿Cuál? El que tengan a la mano y disponible. Fluoxetina, fluoxamina, sertralina, paroxetina, citalopram o escitalopram son las moléculas prototípicas y las dosis para empezar son de 20 miligramos al día. Nosotros siempre recomendamos de que traten de empezar la mitad de esas dosis en la mañana, por lo menos una semana, y que luego ya le suban a la dosis del fármaco, porque si lo inician de golpe, lo único que van a lograr van a ser horribles efectos adversos y el paciente que de por sí ya tiene una resistencia por ser psiquiatra o por haberle iniciado un antidepresivo, va a tener una resistencia con mucha más fuerza por los efectos adversos que pueden aparecer derivados de la incorrecta prescripción. Si no pueden iniciar tratamiento, refieran a los lugares en donde ustedes consideren que el paciente puede recibir salud o atención en salud mental de calidad. ¿Qué hacemos nosotros como personal de salud mental? Los que nos dedicamos a la salud mental en la pandemia, hemos aprendido a lidiar con diferentes cuestiones, hemos aprendido a manejar diferentes situaciones y lo que nosotros hacemos es justo los pasos que les decimos. Identificamos, detectamos y tratamos todos estos trastornos. Ha habido un aumento notable en los síntomas de pandemia, ha habido un aumento notable en los síntomas asociados a salud mental. La realidad es que es
Yo cada que hablo con algún colega psiquiatra siempre es la misma cantaleta últimamente. En la pandemia estamos sobresaturados, estamos al full, todos los servicios públicos, privados y todos los servicios que se encargan de administrar salud, en especial en salud mental, están llenos por todas estas consecuencias. Creo que es una situación positiva porque la pandemia, si bien trajo muchas cuestiones negativas, al final puso un foco directo, una iluminación en esta zona de oscuridad que era la salud mental. Nosotros como personal de salud estamos capacitados para diagnosticar y reconocer y para tratar y resolver todo este tipo de trastornos. Los psiquiatras somos tan médicos y tan normales como otros, tal vez algunos no tanto, pero es muy importante que tengan esta idea de la personal de salud mental. O sea, una de las cosas que nosotros hacemos como personal de salud mental es entender cuáles son los riesgos, quién está en riesgo y cómo vamos a manejar esos riesgos. Parece sencillo y lo es en realidad en teoría. Primero hay que identificar riesgos. Hay que identificar los riesgos que tiene cada paciente. El trauma, la inflamación, una disfunción inmune y la propia infección por COVID. Número 2, el paciente ya tenía alguna enfermedad psiquiátrica previa o ya estaba tomando medicamentos psicotrópicos. Toda esta situación salió de nuevo, de pronto. La B, los pacientes en riesgo desde la perspectiva neuropsiquiátrica son aquellos que tienen muchísimas sustancias o que utilizan o que utilizan muchos fármacos, pacientes psiquiátricos de base o pacientes que tengan COVID-19 y que ya hayan transitado hacia la curación. O incluso en la enfermedad aguda que pueden desarrollar muchos síntomas, pero no vamos a hablar hoy de esa situación en particular. Manejar los riesgos, hay que monitorear la respuesta clínica, tratar de utilizar biomarcadores, ajustar el tratamiento y reportar para tener mecanismos cada vez más eficaces de control de enfermedad. Esta diapositiva me gusta mucho porque pone de patente que las manifestaciones neuropsiquiátricas del COVID tienen que ver con inflamación, como se los dije al principio, y fíjense cómo en la columna primero hablan de propiedades antiinflamatorias y todas estas letras y números solamente hablan de sustancias que mejoran cuando se administran antidepresivos, es decir, funcionan como potentes agentes inmunomoduladores. La era de la inmunopsiquiatría nos ha alcanzado. Y finalmente, puedes decir que no hay salud sin salud mental. Esto es algo que hemos venido repitiendo. Estos foros me parecen muy interesantes y me parecen muy necesarios para poder llevar justamente todo este problema de la depresión y otras enfermedades mentales en la pandemia y darle foco, ¿no? Es muy importante que le mantengamos siempre esta idea, que le transmitamos a los pacientes que es tan importante la salud del páncreas o del hígado como la salud mental, porque finalmente nosotros vivimos nuestra vida a través de lo que somos, personas, seres humanos, novios, parejas, todo. La verdad es que me parece muy importante que tengamos en cuenta estos diagnósticos, que los tengamos presentes en mente, y la realidad es que hoy es tiempo de que cambiemos la manera en la que entendemos al COVID, que hay que entender que esta enfermedad tiene muchas aristas y que están repartidas de manera diferente y que muchas de estas aristas están asociadas a problemas de salud mental. El futuro ya nos alcanza. El futuro está aquí. Esa enfermedad que se veía lejana, esos síndromes afectivos ya están aquí y la realidad es que está entre nosotros y depende de nosotros mismos hacerle frente, porque al final, como lo dije al principio de esta diapositiva, no hay salud sin salud mental. Y en el COVID, justamente, ha sido una gran explosión por las razones que hemos visto en esta presentación, por ser uno de los graves problemas. No quiero ya robarles mucho más tiempo de su atención. Quisiera, porque en estos foros me gusta siempre ver si hay la oportunidad de resolver algunas dudas. Y pues yo soy Alonso Morales. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias por la invitación. Perfecto, muchas gracias, doctor Alonso. Les recordamos a los participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario,
Lo pueden hacer por medio del chat o levantando su mano y nosotros les activaremos el micrófono. Mientras, doctor Morales, aquí tenemos una pregunta de la licenciada María Eugenia Márez García. Ella nos pregunta si es normal estar triste de vez en cuando sin un motivo alguno, doctor, y cómo podemos considerar si se está sufriendo o no de algún problema de depresión, doctor. Gracias, me parece una pregunta muy interesante. Sí es normal de pronto decir, andar con las alas caídas, como podemos decir coloquialmente. Claro, es perfectamente normal. Somos seres humanos. Nosotros no tenemos una máquina de control emocional, ¿no? Y a veces las emociones fluctúan. Uno, incluso a lo largo del día, ¿no? Uno puede amanecer muy de buenas y de pronto en la tarde sin motivo se siente uno molesto, ansioso. Habitualmente hay motivos, habitualmente hay razones. Lo que ocurre es que no tenemos el entrenamiento adecuado, emocional y cognitivo, como para a veces reconocer qué es lo que nos está haciendo sentir mal. En la gran mayoría de las circunstancias son problemas de nuestros propios pensamientos. ¿Cómo reconocer? Lo dije al principio, lo digo en resumen. Si esta tristeza ocurre la mayor parte del día, durante varios días, más de 2 semanas, y está en el contexto de anedonia, es decir, pérdida de placer o síntomas como la tristeza intensa, y además se juntan otros 4 síntomas que pueden ser pérdida del apetito, aumento del apetito, cambios en el sueño, alteraciones psicomotoras, distractibilidad, ideas de muerte, ideas de minusvalía o algún pensamiento suicida. Eso ya requiere atención clínica de manera importante. Ojo, siempre y cuando no estén en el contexto de un duelo, es decir, de una pérdida familiar o en el contexto de un trastorno de ajuste, porque ahí claramente en el duelo estos síntomas son perfectamente explicables sin que tengan que ser necesariamente patológicos. Perfecto, doctor, muchas gracias. También no podemos dejar pasar, doctor, los muchos comentarios que tenemos agradeciendo su ponencia. Tenemos aquí a María Esther, un lenguaje muy sencillo, muy interesante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Excelente, muy clara su información. Muchas felicidades. También tenemos otra pregunta de Eric Román. Él pregunta acerca si se puede combinar la fluoxetina con amitriptilina, doctor. Es una gran pregunta y justamente creo que es algo interesante aquí. A ver, yo siempre recomiendo, o sea, sí se puede combinar, por supuesto. No es una indicación directa. Las combinaciones siempre recomiendo que sean ya manejadas por personal de salud mental porque pueden tener algunas complicaciones. La respuesta a esa pregunta es sí. Sí se puede combinar un ISRS con un tricíclico, pues sí, es decir, amitriptilina con fluoxetina, amitriptilina con sertraína, claro. Lo que nosotros recomendamos es que la dosis tope siempre la traiga cargada el inhibidor de la recaptura, es decir, el ISRS. Es decir, la fluoxetina, por ejemplo, la dosis es de 20 miligramos, hay que empezar con 10, siempre, en la medida de lo posible, para evitar efectos gastrointestinales, pero si ustedes inician la fluoxetina y además tienen, no sé, amitriptilina por dolor o inductor de sueño, no está mal. Siempre hay que vigilar al paciente por el posible riesgo de síndrome serotoninérgico que existe cuando se combinan estos medicamentos. No hay una contraindicación real y puntual, pero sí tiene interacción mayor que se debe de vigilar de cerca. Por eso siempre recomendamos que si se va a combinar un antidepresivo, lo haga mejor un especialista en salud mental. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Aquí también tenemos otra pregunta de Erika. Ella pregunta aquí en el chat. ¿Qué es mejor, doctor? ¿Tomar una terapia psicológica para la depresión o directamente tomar medicamentos? Es una buena pregunta y la voy a poner aquí en un contexto, vamos a decir, completamente absurdo, pero creo que va a dejar muy claro. Es como si les pregunto, ¿qué es mejor, los chilaquiles o las enchiladas? Al final son parte de lo mismo. Lo que cambia es en quién se prescriben tales cosas. Lo que quiero decir es que estos tratamientos no se deben de ver como opuestos, porque al final vienen como parte de lo mismo.
Lo que tenemos que entender es que la psicoterapia es un buen adyuvante en el episodio depresivo grave y moderado, e incluso en algunos episodios depresivos leves puede ser el tratamiento único. La sugerencia es que siempre hay que ir a una valoración con un especialista de salud mental para ver cuál es la mejor opción. Yo siempre recomiendo, por supuesto, porque yo soy psiquiatra, que vayan con el psiquiatra, porque no todos los psiquiatras, o sea, no siempre van a salir con una prescripción farmacológica, pero la realidad es que lo ideal es combinarlas. Los pacientes tienen mejores tasas de respuesta si se combina fármaco y psicoterapia. Tienen menos recaídas y necesitan menos medicamento a largo plazo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Aquí también tenemos una pregunta muy interesante de Nefertari Sánchez, que dice, ¿cómo podemos abordar a un paciente con depresión quien no cuenta con los recursos económicos para ir a una terapia psicológica, o bien que desconoce la eficacia de esta terapia, doctor? Me parece una gran pregunta, porque siento que es el escenario al que se van a enfrentar muchos de los colegas que están aquí. La realidad es que la psicoterapia no es una mala intervención, pero hablando en términos de farmacoeconomía, la psicoterapia resulta muy costosa de sostener porque requiere personal entrenado, y la psicoterapia requiere que los pacientes acudan al menos una vez cada semana, una vez cada 15 días, y eso requiere pues dinero, ¿no? Y las psicoterapias que otorga el Estado en muy pocas ocasiones están sobresaturadas. Por eso la farmacoterapia se vuelve una excelente opción, porque permite acceder a los niveles de eficacia superiores con un costo un poco menor. La realidad es que los pacientes que tengan depresión se deben de iniciar, si está clínicamente detectada la depresión, hay que iniciar tratamiento farmacológico, porque es lo que toca. Es muy similar, siempre hago esta analogía de si llega un paciente con 250 de glucosa, ¿le tengo que empezar tratamiento para la diabetes? La respuesta es sí, porque probablemente no lo vas a alcanzar solo con dieta y ejercicio, hay que darle fármaco. Afortunadamente ya hay una serie de medicamentos que pueden ser muy accesibles, ¿no? Y entiendo que la salud pública pues también tiene ya disponibles algunos medicamentos de gratuidad. Si el paciente no tiene acceso a estos sistemas, afortunadamente hay un cierto grupo de genéricos que son muy accesibles. Por decir algo, la fluoxetina genérica no es tal vez de la mejor calidad, pero puede ser muy asequible para muchos pacientes, lo que le permite un acceso al tratamiento. Excelente, doctor. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta de Susana sobre cuánto tiempo puede permanecer una persona con depresión, doctor. No sé si se refiere como a permanecer, como cuánto tiempo le puede durar el diagnóstico o cuánto tiempo le puede durar la enfermedad. Pero sí, yo creo que es más hacia cuánto tiempo le puede durar, doctor. Sí, sin tratamiento la enfermedad tiene una libre evolución que puede ser de 9 meses hasta años, ¿no? Hay que aclarar que estos pacientes que sufren de depresión y no son tratados pueden tener efectos neurotóxicos, ya que la depresión es un estado neurotóxico. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Aquí también tenemos otra pregunta del usuario Martita, que dice, para un paciente, que tiene pensamientos de muerte, ¿es necesario que tome medicamentos, doctor? Idealmente, porque quiere decir que estamos en una antesala de la ideación, o sea, ya está en la antesala de la ideación suicida, y eso esto ya se terminará siendo una urgencia psiquiátrica, y los pensamientos de muerte, si están asociados al trastorno depresivo mayor, son un poco rojos. Claro, sin duda hay que iniciar. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y bueno, aquí hay una pregunta que me parece muy importante sobre si el paciente o la paciente que está en tratamiento psiquiátrico con medicamentos se puede trabajar en conjunto con la terapia. Sí, claro, por supuesto. Y como lo dije hace rato, la sinergia que tiene la psicoterapia con el tratamiento farmacológico hace que las tasas de respuesta aumenten notablemente, ¿no? Perfecto, doctor Alonso. Muchas gracias. Y bueno, parece que ya no hay más preguntas. En el chat hay muchos comentarios, doctor, de felicitación, que fue muy clara y muy concisa su ponencia. Muchas gracias, doctor.
Para cerrar, doctor, no sé si quisiera comentar algo que usted considere importante, algo que no le hayamos preguntado, doctor, algo que considere, pues, importante para que se queden nuestros participantes esta tarde, doctor, por favor. Claro. Primero, pues agradecer muchísimo la invitación al doctor José Mendoza, que ya no está por aquí, pero siempre es un gusto participar y ayudar en estos foros, ¿no? Agradezco mucho la invitación, siempre es un placer. Número dos, me encantaría pues cerrar justo con esto de que si ustedes están en la capacidad de detectar pacientes que tengan estos trastornos, que tengan este tipo de enfermedad, específicamente depresión, independientemente si están en el contexto de COVID o no, dense el momento de jugar a abogados de salud mental un poco, les digo, a jugar a abogados nuestros y ayudar a desestigmatizar un poco el uso de fármacos, la visita al psiquiatra y tratar de ayudar a las personas a sentirse más en confianza y decirles o transmitir que la salud mental es muy importante y que no atenderla tiene consecuencias graves. Si ustedes están en la capacidad de tratar, si son médicos de cualquier especialidad o de cualquier grado académico, inicien el tratamiento. Los metaanálisis más recientes hablan de manera muy clara acerca de que cualquier antidepresivo que inicien funciona. Todos son superiores al placebo. Mi sugerencia es, si no son especialistas en salud mental, escojan uno o dos con el que se sientan cómodos, oxetina, sertralina, estalofram, el que ustedes quieran, y úsenlos. Tendrán ahí alguna muy buena noción e irán aprendiendo que la realidad es que es mejor iniciar el tratamiento que no iniciarlo por miedo o por desconocimiento. Ahí en la tablita les puse cuáles son los fármacos que pueden utilizar. Siempre empiecen a la mitad de dosis para que el paciente lo tolere bien y a los 10 días lo pueden subir. E insisto, si no tienen la capacidad de tratar, refieran con alguien con quien sí pueda recibir tratamiento. Eso sería todo. Agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias.